Ahora sí hay frío. Bueno, pues vamos a informar sobre la situación de inseguridad, la violencia en Zacatecas. Acabamos de terminar nuestra reunión con ese propósito. Se va a dar a conocer un plan para reforzar las acciones que se están llevando a cabo y como lo expresamos anoche, vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con elementos de la Guardia Nacional, con todo lo que se necesite. Se va a seguir apoyando a Zacatecas. No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas, a David Monreal. Todo nuestro respaldo. Vamos a informar sobre esta situación. Primero va a hacer uso de la palabra el gobernador, luego el general Luis Crescencio Sandoval, que va a exponer la situación que prevalece en Zacatecas y lo que vamos a hacer, todo lo que se va a llevar a cabo para reforzar acciones y garantizar la paz y la tranquilidad. Y también va a tomar la palabra la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en este caso para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando para evitar la violencia contra las mujeres. Eso es básicamente lo que se va a tratar el día de hoy y abrimos después para preguntas y respuestas. Entonces, David. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Quiero nuevamente darles la bienvenida a los secretarios que hoy nos acompañan, a los secretarios que están acá en Zacatecas, subsecretarios, directores. Bienvenidos al bonito clima frío de Zacatecas y al calor humano que tiene la gente noble, trabajadora de esta tierra santa. Quiero expresar mi reconocimiento y mi gratitud al presidente de la República y al gobierno de México, a todo el gabinete, por las buenas nuevas, por devolverle a Zacatecas la esperanza, por venir a darnos nuevos bríos, por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos. El tema de la inseguridad hace tiempo que dejó de ser solo un asunto de Estado. Hoy es un asunto de todos. Por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos, poblacionales, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres, para recuperar valores, principios, para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos. Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro dirigente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio. Por eso ha costado tanto revertir. Por eso le pido a nuestro presidente, a nombre de Zacatecas, que no desista de ese anhelo que compartimos millones de mexicanos, de una patria nueva, donde impere la justicia, donde impere el amor, donde impere el bienestar. Sí se puede, lo apreciamos en la política pública que se está ejerciendo, la buena política pública. Puedo testimoniar que en el caso de Zacatecas han sido los programas sociales y han sido las remesas, la bendición para ese pueblo. Eso le ha dado estabilidad, eso le ha dado condición, si no fuera más difícil la situación que se vive. Parafraseando a nuestro gran presidente, nos tocaron vivir tiempos interesantes, difíciles y complejos, pero es en estos donde la imaginación, la creación y la pasión hacen posible la transformación. Eso es lo que hace historia. Le quiero entregar a nuestro presidente de la República, a nombre del pueblo de Zacatecas, nuestro compromiso, nuestra honestidad y nuestra lealtad. Lealtad al pueblo de México, lealtad a los ideales de lucha. Con usted me une la causa, me une la lucha y me une los ideales. Gracias por venir a Zacatecas a darnos bríos, a darnos valor, a darnos esperanza. Vamos a luchar con el corazón para esta cuarta transformación. Enhorabuena, buenos días y muchas gracias al gobierno de México y a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
Con su permiso, señor presidente. Bien, muy buenos días. Vamos a ver la situación de seguridad pública en el estado de aquí de Zacatecas. Adelante con la primera lámina. Aquí, bueno, nada más como información, 58 municipios que conforman el estado con 1.622.138 habitantes y 5 municipios en los cuales se concentra el 45.5% de la población, que son Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos y Río Grande. Y más adelante vamos a observar de que los eventos delictivos también están concentrados en esas áreas. Adelante, por favor. La asistencia del señor gobernador a las reuniones de la mesa de seguridad se han efectuado a partir de que tomó posesión 47 sesiones a las cuales ha asistido en su totalidad, atendiendo la mesa, dirigiendo los esfuerzos conjuntos que se hacen Estado y fuerzas federales. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos aquí lo que es homicidios dolosos y extorsión con tendencias hacia la alza, al igual que ya haciendo la suma total de los delitos de alto impacto, también tienen una tendencia a la alza. Y en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo a casa habitación y robo a transportes están hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. Homicidios dolosos con una tendencia hacia la alza, tiene un quinto lugar a nivel nacional el Estado en este delito, y aquí podemos observar en la gráfica como en el 2021, en este año, llevan 948 eventos y en este mes de octubre 107 en el mes de octubre, que es hasta donde llega la información que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene 107 eventos. En el secuestro, a pesar de que tiene el tercer lugar a nivel nacional, ahorita la tendencia ha sido hacia la baja. También podemos observar en esta gráfica del acumulado anual como en el 2019 tenía 47 eventos de secuestro, en el 20 logró reducir a 35 y ahorita en este año solamente 13. Ayer informaba la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que un 59% se ha bajado este delito gracias al esfuerzo que ha hecho CONADE con el Estado y está trabajando para reducir este delito que se presenta en el Estado. En robo a vehículos, una tendencia a la baja. En octubre se presentaron 109 eventos, en el año llevan 1.005. En extorsión, también el delito que va con una tendencia a la alza, con 35 en octubre. Aquí podemos ver 391 en el 2021 y 362 en el 2020. Tiene el primer lugar a nivel nacional. En la trata de personas, también un delito que va con una tendencia hacia la baja. El robo a casa habitación y la misma tendencia hacia la baja, con 28 eventos en octubre, 333 en lo que va del año. El robo en transporte, 4 eventos, la tendencia es a la baja, 4 eventos en octubre, 17 en el año. El total de delitos de alto impacto, 785 delitos registrados en octubre, con un total de 7.777 en el presente año. El Estado, considerando la cantidad de homicidios dolosos en la presente administración, hasta octubre tiene el 15 lugar. Aquí tenemos la media es de 2.645 y el Estado tiene 2.300. Si consideramos esta misma tipo de delito, pero por cada 100.000 habitantes, el Estado ocupa el quinto lugar con 142 homicidios y siendo la media 72. Los municipios de mayor incidencia delictiva, aquí es lo que mencionaba que coinciden con los de mayor población. Tenemos Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, los que tienen la mayor cantidad de incidencia delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad pública, también tienen un total de 1.470 policías en esos municipios de mayor población y en conjunto con la policía municipal se hace un total de 2.187 elementos con un déficit de 55% de conformidad a los promedios que establece la ONU para esta situación de seguridad pública. En estos 3 municipios que tiene una incidencia importante, tiene el 62% de su fuerza está ubicada en esos municipios para atender la situación delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tienen
por parte de la Secretaría de la Defensa, 1,744 elementos, por parte de la Guardia, 1,644, siendo un total de 3,388 elementos operativos, y que estos, junto con Policía Estatal y Municipal, hacen un total de elementos operativos de 5,177, de los 6,101 que son. Todos ellos, este despliegue operativo trabaja en las 6 coordinaciones regionales de la Guardia en la que se divide el Estado. Adelante, por favor. Tenemos aquí la construcción de las compañías de la Guardia Nacional. En el 2020 se terminó la construcción y establecimiento de una en Jerez. En este año están 3, una en Zacatecas, en un municipio en Río Grande, en Moyagua de Estrada. Ya las tenemos concluidas y vamos a acelerar el proceso de equipamiento para que a la brevedad estén disponibles ya para el personal que despliega aquí. De conformidad a las instrucciones del señor presidente, vamos a darle una prioridad importante a esto. También en el 2022 al 23 se tiene considerado 3 instalaciones en Fresnillo, 2 en Zacatecas, 2 en Guadalupe, una en Valparaíso y una en Sombrerete, total 9, que también de igual manera la instrucción del señor presidente es que le demos prioridad para la construcción, iniciando el año una vez que tengamos los recursos, que también los vamos a acelerar, poder iniciar la construcción de inmediato de estas compañías para que el Estado cuente en total con 16 instalaciones de la Guardia, 13 que serán compañías, más una coordinación estatal y 2 coordinaciones de batallón para poder atender de manera eficiente la seguridad de los ciudadanos. La que sigue, a ver, una adelante, aquí, y ahorita nos regresamos a la otra. Este es en sí el plan que se explicó el día de ayer, donde va a haber un refuerzo, donde vamos a tener 3 áreas, la parte norte, la central y la parte sur, en donde en la norte habrá 804 elementos, en el centro 1,940 y al sur 1,104. Y además de eso, los refuerzos de lo que es la zona militar de San Luis, de Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, también con 550 efectivos que estarán cubriendo esta parte. Como resultado de... A ver, la siguiente, por favor, le regresamos. Aquí también, como resultado del análisis que se hizo ahorita en la reunión con el señor presidente, el señor gobernador y las instancias de seguridad del Estado y federales, se vio esta situación de los municipios que están sin policías. Aquí tenemos los 9 municipios que no cuentan con policías y uno de los acuerdos que se determinó en la mesa que llevamos a cabo es reforzar estos municipios con Guardia Nacional. Además de los efectivos que ya teníamos considerados, aquí se reforzará con Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Y también le damos hacia adelante, por favor, regresamos a donde está el despliegue. Y también vamos a cubrir el Estado es un nudo de comunicaciones donde tiene pues la posibilidad de salir a diferentes estados o de llegar de diferentes estados. Entonces, otra de los acuerdos adicionales en cuanto al ámbito de seguridad será que vamos a establecer puestos militares de seguridad en las vías de comunicación que llevan hacia Durango, hacia Coahuila, hacia San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, todo hacia Nayarit, todo el estado estará cubierto con estos puestos militares de seguridad sobre las vías de comunicación para poder garantizarle al Estado su seguridad. Estos son efectivos que serán también adicionales. Entonces, además de lo que habíamos mencionado el día de ayer, se incrementa la Guardia Nacional para los municipios que no tienen policía y los puestos militares de seguridad en todas las vías de comunicación que llegan al Estado. Adelante, por favor. En seguridad de instalaciones vitales tenemos aquí en el estado una sola instalación de Pemex, la TAT, aquí en Zacatecas, que se le da seguridad con 49 elementos. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se tiene una aportación de 186.2 millones de pesos del ámbito federal y del estado 50 millones, que hacen un total
total de 236.2 millones de pesos. Y en el Fortamun, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, la aportación federal es de 1.085.8 millones de pesos. En cuanto a los programas sociales, están presentes 9 programas sociales aquí en el estado, entre ellos becas para el bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, las tandas del bienestar, personas con discapacidad, niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, créditos a la palabra, seguro de vida para jefas de familia. Hacen un total de beneficiarios de 261.092 y con un monto de 1.504.5 millones de pesos. Estos programas son importantes en el ámbito de la seguridad, que además entre los otros objetivos que tienen los programas, pues también atienden las causas que originan la inseguridad o la presencia delictiva, la incidencia delictiva. Por eso son importantes para la seguridad del Estado también. En cuanto a las sucursales del Banco del Bienestar, están consideradas 62 instalaciones aquí. Tenemos concluidas 35, están en ejecución 5 y están 22 pendientes de iniciar. Esto es por que estamos consiguiendo los terrenos que necesitamos para ello. Ya el Estado nos está apoyando para poder con rapidez tenerlos e iniciar el proceso de construcción y atender a la ciudadanía. En cuanto al plan N3, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, en el Estado se han registrado 63 heladas, 55 incendios forestales, 3 urbanos, 12 eventos de lluvias, 16 accidentes vehiculares y ferroviarios, explosiones de polvorines, derrumbes. Para atender todos estos eventos han sido empleados 2.527 elementos con 282 vehículos. Y en cuanto a rescate y búsqueda, tenemos en la base aérea militar de Zapopan un personal, un subcentro que atiende aquí lo que suceda en Zacatecas y ha sido activado en 2 ocasiones y ha auxiliado a 9 personas aquí en el estado. Pues es todo el informe sobre la situación de seguridad. ¿Listo? Con su permiso, señor presidente, saludo a todas y todos los representantes de los medios de comunicación y a las personas que nos ven y nos escuchan por redes sociales. Saludo muy afectuosamente también a mis compañeros del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias, gobernador, y al alcalde por su recepción. Hoy, 25 de noviembre, recordamos a Minerva, a María Teresa y Patria Mirabal, opositoras al régimen dictatorial de Leónidas Trujillo en la República Dominicana, quienes fueron golpeadas brutalmente hasta su muerte en 1960, después de visitar a sus esposos presos por ser opositores al régimen. Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. Hoy, desde que tuve el honor de sumarme al gabinete del Gobierno de México, como primera secretaria mujer, tengo la encomienda del señor presidente y la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país. Sabemos que para atender esta tarea no hay descanso ni tregua. Nos exige constancia, compromiso, convicción y disciplina. Es un reto que nos demanda trabajar unidas, todas las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con la noble causa de tener niñas y mujeres libres, seguras y plenas en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles y en el espacio público. Es una tarea que nos exige coordinación, constancia y sensibilidad para prevenir los delitos que laceran a las mujeres y a la sociedad. Es fundamental, por ello, fomentar la denuncia directa o anónima y garantizar la integridad de quienes rompen el silencio y tienen el valor de hacerlo. Es prioritario no minimizar las denuncias de quienes son víctimas directas o indirectas de estos delitos y trabajar todos los días para combatir la impunidad y que se castigue a los agresores. Sobra decir que la mayor parte de los violentadores de las mujeres son sus parejas, exparejas, familiares o personas cercanas a ellas. Hasta el 80% de las denuncias
denuncias judicializadas así lo documentan. Por ello, a través de las mesas de construcción de paz y seguridad, coordinamos tareas de prevención, capacitación, sensibilización de servidoras y servidores públicos de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas y en su vida cotidiana y en su deber profesional. También en las mesas de paz damos seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y con ello evitamos que se posterguen las investigaciones y se materialice la impunidad. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hemos trabajado en protocolos de atención, en nuevas formas de fortalecer la investigación de los feminicidios en las entidades federativas, esto con la Guardia Nacional, e incluso se difundió la ciberguía que contribuye a la prevención de diversos delitos en materia de digital. Decir que para avanzar con paso firme también es fundamental desmontar la cultura de la violencia en la familia y en los círculos de amigos, así como en la sociedad entera. La violencia hacia las mujeres no es normal, no es natural. Debemos educar para la igualdad y erradicar el machismo y la misoginia de las relaciones humanas. No aspiramos no a la confrontación, sino al diálogo y al respeto, que son el vínculo para alcanzar la paz. Por último, señalar que la lucha por los derechos de las mujeres continúa todos los días. Son muchas las conductas que han perpetuado la violencia y por ello las autoridades tenemos el compromiso de impulsar que las leyes se respetan y se ejerzan. La tarea no es menor, sin embargo, vamos juntas. Hoy recordemos que todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, a ser respetadas y a ser consideradas en todos los ámbitos en la vida, en lo social, en lo político y en lo laboral. Aspiramos, pues, a una efectiva igualdad sustantiva en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Desde el Gobierno de México trabajamos porque esto sea una realidad. Las mujeres somos la mayoría de la población. Sin ellas es imposible alcanzar la paz. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes. Muy bien, pues vamos a iniciar la sesión de preguntas. Zacatecas y el resto del país. Empezamos con una compañera. Hay tiempo. Presidente, bueno, preguntarle primero si nos pudiera dar un mensaje justo para las mujeres en este día. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno? Bueno, el compromiso con las mujeres es el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo, reafirmar nuestras convicciones de siempre, porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos. Tengo a lo largo de mi historia pública muchos testimonios de apoyo a mujeres, de protección a mujeres. Se me viene a la memoria lo que hice hace muchos años, cuando todavía no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una mujer desesperada en Tabasco, sola, encabezó una lucha porque a su hermano lo habían detenido, lo habían llevado a las costas del Golfo, esto en Tabasco, lo habían torturado, lo habían ahogado, policías judiciales en aquel entonces, y lo habían enterrado de manera clandestina, pero para que no quedara evidencia, le habían extraído todos sus miembros interiores, sus órganos, y esta mujer sola no tenía apoyo de nadie. Nosotros estábamos iniciando, les estoy hablando pues de 1989, por eso les digo que no existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apenas, fíjense las paradojas, la primera oficina que existió para proteger los derechos humanos se creó en la Secretaría de Gobernación, cuando era secretario de Gobernación el finado de Veracruz, Gutiérrez Barros, el encargado de la oficina. Ahora voy a recordar su nombre, una gente seria, responsable,
y nosotros le ayudamos, nos enfrentamos al gobierno en ese entonces y se aclaró el caso. Hubo una exhumación, intervinieron especialistas y se demostró que había sido torturado el hermano de esta señora y eso llevó a que renunciara el procurador de Tabasco. Así como esas actuaciones, hemos hecho muchas a lo largo de nuestra vida, siempre apoyando a mujeres y a mujeres pobres, desamparadas. Y no son palabras, son hechos. Quienes más se benefician de los programas de bienestar son mujeres. Hechos, no palabras. Estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres, la mayoría mujeres. Los adultos mayores reciben una pensión, todos los adultos mayores de México, como no sucedía, nunca se había llevado a cabo una acción así. La mayoría mujeres, adultas mayores, ancianas, respetables. En el terreno de la participación política nos tocó a nosotros abrir brecha para que se garantizara la equidad y que las mujeres participaran. Si ahora en el poder legislativo hay igualdad de hombres y mujeres, nosotros fuimos de los que contribuimos, juntos con otras organizaciones, pero siempre luchando para garantizar los espacios. Fui el primer gobernante de México, esto les va a molestar mucho a mis adversarios, porque cada vez que presumo, les da coraje. Fui el primer gobernante que formé un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 14, 16 cargos, 8, 10 mujeres. Ahora lo mismo. Antier se eligió a la nueva ministra de la Corte. Me correspondía por ley enviar una terna para que el Senado decidiera. En la terna, 2 mujeres y un hombre. Ayer también, por primera vez, va a haber una gobernadora del Banco de México, mujer, que era como el club de Toby. Eso ya empieza a cambiar. La primera mujer secretaria de Gobernación acaba de ir al Senado. La primera mujer secretaria de Seguridad Pública. Entonces, vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres, por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas. Claro, pura hipocresía, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía. Pero bueno, ya te respondí. Gracias, presidente. Preguntarle también de la reunión que tuvo con empresarios esta semana, cuáles fueron los temas que tocaron, si hablaron del cómo reactivar la economía. Hoy se reporta que en el trimestre de julio a septiembre se redujo el PIB en 0.04%. Preguntarles qué reporte tiene, si se detuvo ya el crecimiento económico después de la pandemia. Usted había dicho que se había provocado una L, un crecimiento, pero una V, perdón. ¿Ya se reactivó el crecimiento económico o se detuvo en este tercer trimestre del año? Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí, fue una V y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico es inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera. Y en los dos casos, lo voy a decir también, nada más que no se enojen los adversarios, los conservadores, hay récord. Nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al Seguro Social, nunca como ahora. A ver, ¿por qué no vemos la gráfica del número de trabajadores inscritos al Seguro Social? No solo ya rebasamos el número de trabajadores que se tenían antes de la pandemia, sino que ya estamos por llegar a 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Por eso hablo de la V. Nos caímos con la pandemia en 1.500.000 empleos. Recuperamos ya el 1.500.000 empleos y estamos como 400.000 arriba. Eso hasta ayer, porque no he visto el dato, ¿no?, sobre crecimiento de hoy. Lo reporta el INEGI, reporta una caída de 0.4% en el tercer trimestre. Sí, con relación al anterior trimestre. Al anterior trimestre. Claro. Por eso hay que verlo con calma para ver qué efectos tiene. Yo sostengo que vamos a crecer este año 6%. Ese es mi pronóstico, ese es mi dato. Pero miren, hay otra, ¿no tienes? La otra que tiene que ver con el comportamiento anual.
Esto es lo que llevamos en este mes de recuperados, 144,000 nuevos empleos. Esta es a la que me refiero. Miren, este marzo del 19, noviembre del 19, 20,804,000. Aquí viene la pandemia, nos caemos. Aquí ya 20 millones, muy cercano, 768. Pero aquí ya 20,912,000. Por eso hablo de que vamos a llegar. Aquí, a ver, para esto lo que indica es, se superó el nivel previo a la pandemia con esto, porque se está considerando este dato de antes de la pandemia, que es febrero, 20,614,000, ¿verdad? Y aquí superamos con 20,768,000. En otras crisis que no fueron tan profundas, no se logró esto en tan poco tiempo. Si vemos los meses, ni en la crisis del 95, ni en otras crisis se había logrado una recuperación tan rápida. Pero esto ya es único, porque nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos. Y también el nivel salarial promedio es el más alto que se haya tenido. A ver si pones lo de la gráfica del salario promedio. ¿Cuánto ganan los 20,912,000 trabajadores en promedio? Ojalá y la consigan. Estamos tardando, pero es importante porque nos bombardean mucho. ¿Lo trató este tema con los empresarios? Sí, ¿Qué temas abordó la reforma eléctrica? Sí, les entregué un texto con los datos. ¿Cómo estamos? Sí, pero no solo de trabajo, sino inflación. Es No, este es salario mínimo. No, es el salario promedio en el Seguro Social. Si le hablan a Zoe, el incremento en bolsa de valores en el tiempo que llevamos, el incremento del salario mínimo, no tienen inversión extranjera. A lo mejor Carlos nos puede ayudar, porque también eso es único. El año mayor de inversión extranjera, pues se dio, creo que en el gobierno del presidente Peña, que fue cuando se vendió la Modelo. Entonces fue un año atípico, pero los otros 2 años de mayor inversión extranjera fueron el 19 y en lo que se está proyectando. Aquí está. Sí, es el 13, pero miren, 19, inversión extranjera, y lo que llevamos hasta ahora, o sea, va a ser récord. Entonces, por eso lo del crecimiento, pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas. Y yo aquí está el salario promedio, 13,140 pesos, salario promedio mensual de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto también, si lo ven, ha ido hacia arriba. Pues por eso es que está contento el pueblo. Está enojada Denise y los del Reforma y Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la gente está contenta. Les voy a poner, porque no hay que perder el sentido del humor, les voy a poner un Twitter de Denise, búsquenlo, que con mi acuerdo de que se le dieran facilidades a las empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del gobierno, ella sostiene que di un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto. No se midió y es académica, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral. Pobre muchachos, pon el Face, no es para tanto. ¿Lo tienen? Sí. Es Denise Dresser, porque la otra es Denise Merck, es la que escribe en el Reforma. Ahí hay puros escritores, así, la mayoría conservadores, pero además muy primarios, con todo respeto, muy elementales, muy deshonestos intelectualmente hablando. Miren esto, miren lo que puso. No es hay otro en donde dice, nos dieron un golpe de Estado, o lo vi mal. Búsquenlo, que hasta lo vi combinado con un comentario de Rapé, a ver si así lo consigue. Sí, vamos a avisarle a la gente porque a lo mejor no se enteró de que ya dimos un golpe de Estado. Justo del acuerdo, presidente, ¿usted daría la instrucción a las secretarías para que no nieguen la información argumentando motivos de seguridad nacional, que es uno de los puntos? Es que en otros momentos eso se argumentaba para no dar información. En otros tiempos. Ahora usted daría esta instrucción de que no ocurra. Es que lo saben, es que no son. Ese es el problema también. Bueno, esto es mala fe, ignorancia, en el buen sentido de la palabra, o sea, desconocer sobre un hecho. Fíjense esto, nos acaban de dar un golpe de Estado, el decretazo presidencial. Primero, no es lo mismo un acuerdo que un decreto. Ahí hay una diferencia.
Le vamos a pedir aquí a Adán que nos explique el alcance de un decreto y de un acuerdo, pero vamos a terminarlo de leer. El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. O sea, abdiqué, entregué el mando civil a las Fuerzas Armadas. Es un golpe de Estado para proteger o perpetuar su visión. AMLO institucionaliza cogobierno. Para que haya un cogobierno se requiere reformar la Constitución, un cogobierno con las Fuerzas Armadas, y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático. Eso es lo que está sucediendo. Pero no solo es Krause y Aguilar Camín y todos, en el Reforma todos, mujeres y hombres. Y en los otros periódicos igual, con excepción de La Jornada. ¿Qué otra excepción? Algunos articulistas del Milenio, los moneros, ahí sí, varios diarios. La radio, desde que prende uno la radio, cualquier estación, de las llamadas redes nacionales, no así las radios regionales, tienen un criterio más plural. Las televisiones también no están tan tendenciosas, y las redes sociales muy bien, porque aunque hay bots, granjas de bots, ahí la gente se expresa, se manifiesta, saca su ingenio. Yo me entero así de muchas cosas y me sirve la argumentación de la misma gente para exponer aquí y en otros foros. O sea, me alimento mucho de la inteligencia de los ciudadanos, que no son especialistas, no son periodistas, no son académicos, no son intelectuales, ciudadanos, mujeres y hombres, pero con un ingenio extraordinario, con mucha sabiduría. Entonces, así estamos. La reunión con los empresarios, muy bien. Es que es cosa de preguntarles a todos, como lo hizo el JP Morgan, el banquero. Vino aquí, se reunieron los mismos, Claudio, a quejarse que la reforma eléctrica y que el populismo, el autoritarismo, la limitación a la libertad de expresión, todo eso, pero sobre todo la cuestión económica. Y de repente les dice, ¿y cómo les ha ido en sus negocios? Y hay un silencio. Tienen que decir, bien, bueno, y entonces, ¿por qué se quejan? Y ahí les dijo, nosotros desde fuera tenemos otra visión de lo que está pasando en México y reconocemos que hay estabilidad económica, que hay estabilidad financiera y estamos invirtiendo. Y ahí está lo de la inversión extranjera. Eso se los dije en la comisión, ya lo sabían, porque todos los que estaban ahí, todos, la mayoría, pues se les ha ido bien, general. ¿Y por qué les va bien? Bueno, porque no tenemos crisis de consumo, a pesar de la crisis sanitaria que produjo la crisis económica, como ayudamos abajo, de abajo hacia arriba, con los programas de bienestar, lo que aquí decía David, con las remesas, que esos sí son héroes, heroínas, nuestros paisanos, migrantes. Sacábamos la cuenta anoche, que nada más de enero a septiembre han llegado a Zacatecas remesas por 1,150 millones de dólares. ¿Cuánto es esto? Llegan a Zacatecas en promedio 2,600 millones de pesos mensuales de nuestros paisanos. Como 35,000 millones de pesos al año. Es más que el presupuesto de Zacatecas, lo que envían nuestros paisanos. Y en estos últimos tiempos se han incrementado las remesas. Entre más se ha necesitado, más apoyo están enviando a sus familiares. Por eso mi planteamiento ante el presidente Biden de que se les atienda, se les regularice, que no se les maltrate. Los vamos a seguir apoyando en todo. Bueno, pero ¿qué produce esa derrama económica? Pues que la gente tenga para comprar sus mercancías, se favorece el comercio, se favorecen las industrias. Si no tuviese dinero el pueblo para adquirir lo básico y también lo no tan básico, pues entonces sí, se afecta el comercio, se afectan las empresas, todo. Esto lo saben muy bien los empresarios, los más inteligentes, los menos dogmáticos, los menos conservadores. Hay unos que no entienden razones, que están completamente cerrados. Están como algunos sectores de clase media, aspiracionistas, que están molestos, nada más porque sí, porque no les ha aumentado el precio de las gasolinas, no les aumenta el precio de la luz. Estamos luchando todos los días para garantizar que haya seguridad. No tenemos tasas altas de desempleo, enfrentamos el grave problema de la pandemia con eficacia. Nos dolió muchísimo porque hubieron pérdidas de vidas humanas, siguen habiendo, pero en el concierto de las naciones
nuestros resultados son mejores. Claro, no se puede comparar esto porque es muy delicado, pero tenemos menos fallecidos de acuerdo a nuestra población que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Colombia, que en Perú. Pero eso no se dice y tuvo que ver, pues, desde luego, con la gente, que a nosotros nos ayuda mucho a los mexicanos, el que tenemos una institución fundamental. Esa institución es la familia. La familia en México es la principal institución de seguridad social. Eso es algo extraordinario, único. Por eso hay que evitar la desintegración de las familias. ¿Cómo cuidamos nosotros a nuestros adultos mayores? Con todo respeto, no los cuidan igual en otras partes. En otros países están llenos los asilos, muchísimos asilos. Busquen ustedes en el internet cuántos asilos hay en México, cuántos asilos hay en Europa por país, cuántos asilos en Canadá, cuántos asilos en Estados Unidos. Se van a dar cuenta que nosotros tenemos en nuestras casas a los adultos mayores. Y eso es protección. Eso tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con cultura, con la fraternidad que hay en las familias mexicanas. Nos ayudó mucho el pueblo, los médicos, el personal de salud de primera, a pesar de que los conservadores del bloque reaccionario estaba en contra, no tuvimos un paro de médicos durante la pandemia y empezaron a trabajar porque así se presentaron las circunstancias, sin el equipo de protección necesario que no teníamos. No había en el mundo equipos para protegerlos y arriesgaron su vida, muchos, para salvar vidas. Y también el que se consiguió la vacuna, primero que en otras partes, vacuna suficiente, nunca nos han faltado y vamos a continuar vacunando porque con este tiempo, ya la llegada del invierno, vamos a tener más riesgos. Ahora está a la baja la pandemia, los contagios, pero no debemos confiarnos y lo mejor es que el que no se ha vacunado acepte vacunarse, protegerse, y no es obligatorio, no es por la fuerza, es voluntario, pero tenemos que seguir vacunando. Ya comenzó la vacunación de 15 a 17 y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, empezando con adultos mayores de protección. También no nos faltaron las camas, no nos faltaron los ventiladores, no se dejó de atender a la gente, nadie se quedó sin una cama, sin un ventilador, sin un médico, sin un especialista. Entonces todo eso ayudó mucho y están conscientes los empresarios con los que me reuní del avance y ayuda para escucharlos, sus planteamientos, sus preocupaciones, esto de la reforma eléctrica, explicarles que pues tiene que protegerse a la Comisión Federal de Electricidad, porque si no nos vamos a perjudicar todos. Gracias a la Comisión Federal de Electricidad, en la crisis del invierno pasado salimos adelante en una semana. ¿Cuánto les llevó? Esto lo voy a seguir diciendo. En Texas, un mes sin luz, padeciendo de frío, sufriendo. Texas. Y como se incrementó el precio del gas, como no se veía en mucho tiempo, todo ese aumento en el precio del gas se lo trasladaron a los consumidores. Vino en el recibo de la luz en Texas. Aquí no hubo aumento. Entonces, ¿por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene fines de lucro. Una empresa particular, nacional o extranjera, pues va por la ganancia. No les importa el pueblo. Si lo que estamos haciendo es concientizando a empresarios para que tengan una dimensión social, una dimensión cívica y que hagan negocios con utilidades razonables, que no atraquen, que no roben. En sentido estricto, los que actúan así ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Pero tenemos que cuidar el interés general, el interés de todos. Nada más les hablaba yo a los empresarios, y aquí lo he dicho, del ejemplo de cómo se atrevieron a comprar gas a empresas que no necesitábamos. Tenemos un excedente de gas natural del 40% y en los contratos que firmaron se tiene que pagar el gas aunque no lo utilicemos. ¿Qué? ¿No se pusieron a pensar de que se iba a afectar la hacienda pública? Pues no, ellos iban al atraco, a robar, y no les importó engañar de que iban a necesitar todo ese gas porque iban a construir 12 termoeléctricas. No construyeron ninguna, hicieron el negocio jugoso del gas. ¿Quién paga eso? ¿Quién termina pagando todo eso? El pueblo. Es lo mismo de lo de la luz.
luz. Dices, es legal, sí, porque cuando te permitieron recibir subsidio, tú mandabas. No había un gobierno que defendiera al pueblo. El gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz. Y entonces tú hiciste las leyes a la medida de tus intereses. Tú llegabas a sobornar a diputados para que aprobaran reformas a la Constitución, a las leyes, y te tocaran a ti beneficios, subsidios, y por eso tú, empresario, potentado, con muchas influencias, pagas menos de luz que lo que paga un hogar de familia pobre o de clase media. Y entonces vienes ahora a decirme, es que yo actué en el marco de la legalidad. Sí, la que tú creaste, porque tú apoyabas a los partidos que le dieron la espalda al pueblo. Tú apoyaste la aplicación del programa neoliberal para proteger a minorías y dejar en el desamparo a las mayorías. Entonces sí, es muy interesante lo que está sucediendo y muchos empresarios están conscientes de que tiene que haber cambios y que no nos tiene que dar miedo y que además nada se hace al margen de la ley, ni mucho menos por encima de la ley. Hay Estado de Derecho que no había antes. Comentaba yo de que envío la terna al Senado y ¿cómo era antes? Se enviaba la terna, pero se le mandaba a decir a los senadores, ¿no?, quién era el elegido. Y ya en el Senado pues era un formalismo, era para llenar el expediente. Ahora no, mandé la terna y me enteré por los medios, cosa que me da una gran satisfacción. Me produce una dicha enorme. Decía Vasconcelos que la diferencia entre Porfirio Díaz y Madero era de que Porfirio Díaz mandaba las listas de los que iban a ser diputados y Madero se enteraba por la prensa de los que resultaban diputados. Eso es el ideal. Lo mismo cuando la Corte nos dice que los factureros no deben de ir a la cárcel o no pueden tener prisión preventiva, ni modo, ellos lo decidieron. O los amparos, ¿por qué les molestó tanto lo del acuerdo? Porque tenían su plan de seguir obstaculizando el avance de las obras. Y no estoy inventando nada, ni estoy hablando al tanteo. Ya lo he dicho, cuando iniciamos la construcción de los segundos pisos, fue lo mismo, amparos y las mismas fuerzas estas conservadoras en contra, que se iban a caer, y después pues ya copiaron, nada más que copiaron mal. En la construcción del aeropuerto, como 100 amparos de este grupo, de Claudio y de estos abogados, y los jueces dándole entrada, porque la mayoría de los jueces son muy conservadores, muy reaccionarios. Además, le deben el cargo, la mayoría, a los jefes conservadores. Acuérdense de que hubo una alianza de un partido y otro, que no los voy a mencionar. Cuando gobernaba un partido, llegaron los del otro partido aliado, Valero, a hacerse cargo de la Procuraduría General de la República. Bueno, lo voy a decir, el gobierno de Cedillo le entregaron al partido opositor, entre comillas, la Procuraduría. Después, como fue un escándalo, ya mucho descaro, en silencio les empezaron a entregar casi todo el poder judicial a ese partido. Entonces, de ahí, jueces, magistrados, ministros, no todos, pero la mayoría. Y ese poder tiene el problema de que requiere de una reforma a fondo, pero lo tienen que hacer ellos. Entonces, aun cuando sabemos de que los dados están cargados, que las cartas están marcadas, nosotros vamos a seguir actuando, respetando la legalidad, haciendo valer el Estado de Derecho, y que ojalá y todos ayuden para que se acabe la simulación, que no vivamos en un estado como era antes, de chueco, de cohecho. A ver, Zacatecas. Acuerdo y decreto. Nada más, siéntate ahorita, porque aprovechamos, ¿no?, para saber, es enseñanza, el alcance. Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas, y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general. Como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de
permiso, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la CONAGUA, por ejemplo, a solicitar el permiso y la CONAGUA puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital de la mujer de Fresnillo que no está en funciones porque le hacen falta unos permisos precisamente de la CONAGUA y otro de la COFEPRIS. Funcionó de manera emergente durante la emergencia de COVID, creo que son 45 camas. Tiene 3 años que se terminó la construcción y no ha podido entrar ahora en funcionamientos como Hospital de la Mujer. Ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año, ya va a funcionar como Hospital de la Mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción, por ejemplo, en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo respeto para el INAI, pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información. Para ser abogado, pues fue claro, ¿verdad? Bueno. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias por estar en Zacatecas y por el compromiso que tiene con nuestro estado. Mi pregunta es si el gobierno federal tiene el compromiso de federalizar la nómina educativa, ya que para el estado siempre ha sido una carga en todos los gobiernos y es una carga financiera muy pesada. Sí, estamos procurando eso, el que se federalice la nómina. Esto implica que haya una sola nómina, como existe ya en el caso de maestros federales. Vamos, hay maestros estatales que no están en esa nómina, pero ya los maestros federales cobran en una nómina que maneja la Secretaría de Hacienda y es llevar a los maestros estatales a esa nómina. ¿Cómo se hace actualmente? Pues una cantidad de recursos la aporta el Estado y otra cantidad la Federación. Y antes lo que sucedía es que se enviaba el dinero de la Federación para el pago de la nómina de los maestros estatales y se usaba en otras cosas. Entonces, por eso sí es importante la federalización, porque suceda lo que suceda, se garantiza que no le falte el sueldo al maestro. Ya lo hicimos en Michoacán, también tuvimos problemas porque enviábamos los recursos. Además, allá se creó una resistencia a que no existieran pagadores, sino que cada maestra, cada maestro contara o trabajador de la educación con una tarjeta y fuese a un banco y sacar su sueldo, recuperar su sueldo. En Michoacán nos dijeron es que eso no se puede porque hay resistencia, nos envían el dinero y nosotros lo distribuimos mediante este mecanismo. ¿Qué sucedió en los últimos meses el anterior gobierno? Que no entregaron el dinero a los maestros. Enviamos el dinero y no lo entregaron y dejaron de pagarle 3, 4 meses a los maestros. Entonces ahora es federalizar pero con tarjeta o monedero electrónico, nada de entrega con intermediarios, porque también ahí está un número considerable de, ¿cómo se le llama a los que cobran sin trabajar? Aviadores, nóminas adulteradas. Entonces cuando es una nómina federal es directo al maestro, directo al trabajador de educación. Estamos viendo aquí, hay condiciones muy favorables con David, porque él no tiene ninguna limitación a que trabajemos juntos, tanto en educación como en salud. También el sistema de salud, que era algo parecido, el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Lo mismo, mandaban el dinero a los estados y no se usaba para fortalecer el sistema de salud o hacían centros de salud, hospitales que cobraban a 2, 3 veces más su valor o compraban las medicinas a los políticos que antes distribuían las medicinas. Llegaban hasta adulterar las medicinas y en el peor de los casos no usaban el dinero para la salud. Les salía, vamos a decir, una emergencia y ese dinero lo acaban. Entonces ahora el sistema de salud en Zacatecas va a ser manejado por el IMSS bajo el modelo de IMSS Bienestar. El IMSS
IMSS tiene sus clínicas y sus hospitales para derechohabientes, pero también tiene unidades médicas y tiene hospitales para población abierta, los que no tienen seguridad social. Bueno, ahora ese modelo se va a ampliar. Estos hospitales que estamos mencionando, el Hospital de la Mujer, todos van a pasar a ese sistema de IMSS Bienestar. Se van a contratar médicos, enfermeras, personal, y vamos a tener, ayer lo hablábamos, un sistema integral de salud en Zacatecas, que no falten los médicos, el personal, que no falten las medicinas. Estamos avanzando en el abasto de medicamentos, comprando medicamentos en el extranjero, porque se tiene que hacer a un lado. Tuvimos que enfrentarnos a una mafia, todavía ahí están presionando, que eran 10 comercializadoras que le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos. Una de ellas, ¿por qué no pones la lista de los que les condonaban impuestos? Está en mi libro. Una de ellas, lo voy a plantear porque estoy sintiendo que siguen campañas en contra nuestra. Me da mucha tristeza porque están apoyando a mamás, papás que tienen niñas, niños con cáncer, pero están manteniendo esas organizaciones para que nosotros demos marcha atrás y volvamos al mismo sistema de compra de medicamentos a estos corruptos. Pues no, ya estamos comprando todos los medicamentos y no van a faltar medicamentos para niñas, niños con cáncer. Estamos trabajando en ese propósito. No, a ver, estos son los machuchones. Pero no, está como a mediados de la tabla, como se dice en el fútbol. Este era el número 1 en ventas al gobierno. Pero fíjense, además de que era la empresa favorita, consentida, miren cuánto le condonaban de impuestos. Nada más aquí, este es con Peña. Aquí poco, con Calderón, sí, 50 nada más. Pero aquí es con Peña, así es, ¿verdad? Sí, casi 2,000 millones de pesos de condonación de impuestos. No, nada más con Peña. Sí, 1953. Con 50, sí. 1913 en los dos, pero y si sacamos, ahí debe de estar. ¿Cuánto vendieron? Vendían como 35,000 millones de medicina al gobierno. Entonces, nos ha costado bastante, pero ahí vamos. Y todos, así como enfrentamos la pandemia y se distribuyeron las vacunas, así ahora el plan, el lunes vamos a tener una reunión, es cómo terminar de resolver el abasto. Ese ya se logró, ya se compró la medicina, pero ahora es la distribución, porque resulta que se compró la medicina y se hizo contrato con algunas empresas distribuidoras y no sé si por ineficiencia o mala fe no distribuyen los medicamentos. Esto es como una carrera de obstáculos, porque es mucha hambre al dinero. El dinero es para ellos, como decía Hidalgo, su Dios. Entonces, ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Todos vamos a entrar. Pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas. ¿Cómo no? Si ellos pueden llevar sus productos hasta lo más lejos, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Son medicinas. En el tema de la minera en Zacatecas, ¿qué avances hay con el impuesto y el proyecto en la aplicación de los mismos? Pues miren, hablando con David, me informaba de que hay mineras que sí están pagando un impuesto ecológico y quiero aquí reconocer a las mineras canadienses que son las que están pagando. Por cierto, hicieron un pago casi al final del anterior gobierno y no está muy claro qué destino tuvo ese dinero, pero hay mineras, no voy a mencionar los nombres, que no han querido pagar este impuesto y yo estoy seguro que los dueños no están informados. Ahora se van a informar, pero eso son buenas las mañaneras. Entonces, aquí en Zacatecas ya las mineras de empresas canadienses, si no me corriges, ya están pagando, pero hay una minera importante que da trabajo y nosotros queremos que sigan invirtiendo, pero no han querido, en este caso, creo que porque no lo saben los dueños, pagar con ese impuesto para ayudar a Zacatecas.
Entonces, yo estoy seguro que van a ayudarnos, que van a apoyar al gobierno de Zacatecas porque sí se necesita. Esa es su pregunta. Muy bien. Gracias, presidente. Buenos días. Dos temas muy concretos. El primero, me gustaría conocer su opinión sobre la asignación a un contrato que hizo la Ciudad de México, en específico la Secretaría de Turismo, la exsecretaria de Turismo ya, a un productor para la realización de este desfile por el Día de Muertos que se hizo en la Ciudad de México. Se asignó un contrato por 22 millones de pesos. Primero, preguntarle qué opina sobre esta asignación, este monto. Segundo, que haya sido asignado para un amigo de la exsecretaria de Turismo. Y tercero, que estos dos personajes hubieran viajado a la boda del extitular de la UIF a Guatemala en el mismo avión, donde por cierto fue encontrado también dinero en dólares, presidente. Pues me gustaría que respondiera a esta pregunta la jefa de gobierno de la Ciudad de México. No creo que tenga ningún problema para informar, si te parece. La Ciudad de México informó el día de ayer que ya va a abrir una investigación a través de la Contraloría. Estoy de acuerdo con eso. ¿En el gobierno federal no hay este tipo de contratos a amigos, presidente? No, y no se permiten, no hay impunidad. Si se diera un caso, de inmediato denuncia. Cero corrupción, cero impunidad. No al nepotismo, no al amiguismo, no al influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Y desde luego, repito, cero corrupción, cero impunidad. Sobre este tema, presidente, ¿el gobierno federal inició alguna investigación por lo sucedido en Guatemala y ese dinero que se encontró en este avión? No tengo información, pero te vamos a responder. No sé si se llevó a cabo una investigación, a lo mejor sí lo hizo Migración, es probable, pero no tengo los elementos ahora. Pero sí te vamos a informar. Te pido, Jesús, que se informe. Si era también competencia de nosotros, lo del dinero sobre todo. A ver, por favor. Lo que nosotros sabemos es que la Fiscalía fue informada por la Procuraduría o Fiscalía de Guatemala, acreditaron que en el país sí se declaró la salida del dinero y corresponde a las autoridades de Guatemala en todo caso investigar. Gracias, presidente. Y en un segundo tema, conocer su opinión sobre las críticas que ha recibido esta nominación de la subsecretaria Victoria Rodríguez para el Banco de México. Varios analistas advierten que no cumple todos los requisitos, sobre todo el de la experiencia profesional dentro del sistema financiero, presidente. Pues es un asunto de criterio, ¿no? Y también de nuestros adversarios. No les gusta nada, pero se trata de una profesional de las finanzas, de la hacienda pública, de lo monetario, porque es un asunto de interpretación. Imagínense la secretaria, en este caso subsecretaria de egresos, que maneja todo el presupuesto, estamos hablando de 6 billones, que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el Congreso, no se puede gastar más de lo autorizado. ¿Cómo no va a tener experiencia? Además, de tiempo atrás ha venido ocupando cargos que tienen que ver con las finanzas públicas, con la Hacienda. Es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios no les va a gustar nada. ¿Cumplen entonces con todos los requisitos? Sí, claro que sí. Cumple con los requisitos y el Senado va a decidir. Nosotros enviamos la propuesta al Senado y estamos seguros que se va a aprobar. Da por un hecho entonces que se convertirá en la gobernadora del Banco de México. Sí, ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México porque reúne los requisitos y además porque es una mujer responsable, repito, honesta. A lo mejor no les gusta que sea mujer porque también el conservadurismo es muy machista, Conservadurismo es como sinónimo de hipocresía. Conservadurismo es como sinónimo de corrupción. Conservadurismo es sinónimo de traición a la patria. Y me voy a detener a explicarlo, porque si no, me voy a parecer a la maestra del ITAM. ¿Por qué traición a la patria? ¿Quiénes fueron los que apoyaron? Incluso fueron a buscar a Santana después de que por su culpa nos habían quitado más de la mitad del territorio. ¿Quiénes fueron a buscar? Los conservadores. ¿Quién escribe para que regrese
dice, después de esa gran tragedia, de ese gran zarpazo, el asesor principal de los conservadores, Lucas Alamán, ¿quiénes van a buscar a Maximiliano para que se convierta en emperador? Los conservadores. ¿No tendremos la foto de Miramar donde está ofreciéndole a Maximiliano que venga a México? Todos conservadores. Entonces, por eso hablo de que es sinónimo de conservadurismo. Bueno, conservadores apoyaron, ya dije, a Santana, apoyaron a Porfirio Díaz, a Salinas de Gortari, bueno, ahora tienen su bloque. Fueron los que entregaron los bienes de la nación a empresas extranjeras. Entonces eso es conservadurismo. Y también el conservadurismo es sinónimo de machismo. Por eso parecía el mundo al revés hace poco. Ahora ya se han ido aclarando las cosas. Pero de repente en contra de nosotros y ellos disfrazados, los conservadores, de feministas, mujeres y hombres. Increíble. Pero todo eso tiene que ver con la hipocresía. Entonces, es por lo que me estás preguntando. No, porque van a aprobarla, porque sería un despropósito, o sea, sería actuar de mala fe y la mayoría de los senadores son gentes responsables. ¿No está la foto? La pintura, sí, es que es pintura. Ya no voy a mencionar a los personajes, pero eso se los dejo de tarea a ustedes, que vean quiénes son todos los personajes. Es que no debemos olvidar de historia, porque es la maestra de la vida, decía Cicerón, y si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Y ya no es por nuestra generación, ni por los más jóvenes, o de 40 hacia adelante, no, son los jóvenes. Tenemos que pensar mucho en los jóvenes, a ayudar a que tengan más elementos. Todos estos, busquen sus nombres y lo que representaban, que fueron allá a buscar. 10 años antes habían hecho lo mismo con Santana, lo fueron a buscar. Después de que nos habían quitado más de la mitad del territorio, trajeron a Santana y todavía vendió otra parte del territorio, la Mesilla, y ya se convirtió en Alteza Serenísima y actuó como tirano, y fue lo que dio lugar al movimiento liberal que inició con el plan de Ayutla, en un pueblo de Guerrero. Entonces, estos son los conservadores. Y todavía, pues, hay seguidores. Por eso hablo del bloque conservador. El Reforma es, con todo respeto, un periódico conservador. Nada más que durante mucho tiempo me engañaron de que eran independientes, liberales. No, son muy conservadores. Y ahora, pues, son tiempos de definiciones. Y todo esto ayuda mucho, porque no está mal que sean conservadores. Es peor que simulen ser independientes o demócratas. Cuando les conviene, son demócratas. Cuando no les conviene, no. Si ellos ganan, si ellos gobiernan, si ellos tienen el poder, son demócratas. Si es el pueblo el que manda, el que tiene el poder, no hay democracia. Nosotros no hemos hecho fraude. El poder público, en el tiempo que estoy en la presidencia, no ha intervenido en una elección como lo hicieron los anteriores gobiernos. ¿Y saben qué hacían? ¿Cómo justificaban los fraudes? Hablando de que era un fraude patriota, necesario. Eso fue lo que hicieron en los tiempos pasados. Un fraude necesario, porque si no, va a ser un peligro para México. Y no importa cómo se tenga que hacer. Un intelectual, bueno, académico, que habla muy bien francés, inglés, y escribe, Castañeda, que no quiere decir que sepan de política, llegó a decir en su momento que a mí debían detenerme como fuera. Insinuó que era válido eliminarme, así como se los estoy planteando. Al grado de que, como hubieron protestas por ese posicionamiento, él tuvo que ofrecer disculpas. Pero es el conservadurismo en la práctica política, es maquiavelismo. ¿Qué decía Maquiavelo? Decía, el fin justifica los medios. No hay moral, no hay ética. Te puede mentir. Y la calumnia cuando no mancha tizna. Decía Maquiavelo, es lícito matar siempre y cuando sea para conservar el poder. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Que para nosotros la política es un imperativo ético, moral. No es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Con todo, se han portado muy bien los conservadores en estos tiempos, porque esto que estamos viendo, esto sí está, como dicen los jóvenes, cañón. Pero aquí nada más lo único que han hecho es, una vez el de Coparmex fue a acusarme con él, o en una conferencia con el rey de España, el de Coparmex. Y ahora que fui al encuentro a la Casa Blanca, están esperando que me regañara el presidente Biden, o solicitan que intervenga, pero muy tenue, muy descolorido, muy pucho, dirían en pero esto sí está fuerte. Ya no hablemos del conservadurismo porfirista. Pues imagínense asesinar a un hombre bueno como Madero
el apóstol de la democracia, atreverse a eso, planear eso, mejor presidente que ha habido con vocación democrática. No tenemos otro. Mejor presidente de México, sin duda, Benito Juárez. Pero el presidente más demócrata que hemos tenido en toda nuestra historia, Francisco I. Madero. Sincero, auténtico. Hay constancia de que quería la democracia. Él pensaba que con la libertad se lograba todo. Venía el progreso, venía el bienestar, la justicia. Era un hombre bueno. Y es uno de los episodios más abominables de nuestra historia, lo que le hicieron a él y a su hermano. Su hermano lo martirizaron. Bueno, no aguanta uno a leer la crónica de cómo detienen a Gustavo y cómo lo llevan a la Ciudadela y lo torturan. No aguanta uno por la crueldad. Pues eso es conservador. Los conservadores de ahora, no. Krause, Castañeda, Aguilar Camín, Claudio, Diego. No. Bastante bien portados. Y así tenemos que seguir debatiendo, pero sin recurrir a la violencia ni al autoritarismo. Por parte de nosotros jamás vamos a perseguir a ningún opositor. No vamos a censurar a ningún periodista, a ningún medio. No vamos a andar ahí espiando lo que hacen nuestros opositores. Libertades plenas. Lo único es que sí vamos a estar en el debate, que eso sí es importante. Y además, la vía democrática. No olvidemos eso. Si hay inconformidad, si no estamos de acuerdo, el mejor método para resolver nuestras diferencias, el método democrático. Las consultas, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, las elecciones. Preguntarle al pueblo. Esa es la regla de oro. Por eso yo invito a que se participe en el proceso de revocación del mandato. Es importante. ¿Para qué van a estar ahí haciendo corajes? No, que vayan cívicamente y a la boleta se quitan el coraje, no se vayan a enfermar. También ya termino agradeciéndole mucho al pueblo de Zacatecas por la hospitalidad, a David, y repitiendo que vamos a estar muy pendientes, que no están solos. Vamos a llevar a la práctica el plan de fortalecimiento de las actividades para garantizar la paz y la tranquilidad en Zacatecas. Más elementos, más vigilancia, más inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, es un asunto de inteligencia también. Entonces, la Secretaría de la Defensa es la encargada de coordinar este plan, de acuerdo a lo que ya mencionó el general. Y como ya se nos está también terminando el tiempo, aprovechar para invitar que voy a informar el día 1 de diciembre que cumplimos 3 años, 3 años de gobierno. Vamos a cumplir el día 1 de diciembre y voy a informarle al pueblo de México. Vamos a llevar a cabo este informe en el Zócalo de la Ciudad de México. Regresamos al Zócalo Democrático. Día 1, que es miércoles, a las 5 de la tarde. Están todas y todos invitados que nos acompañen. Muchas gracias.